Padre, te damos gracias, Jesús, por este domingo. Gracias, Dios. Señor, cada día nos damos cuenta que tu mano está sobre nuestras vidas. Para siempre, Cuando en medio de toda esta pandemia, tú nos has guardado. Gracias, Jesús. Y nos has sustentado y nos has dado el pan. Gracias, Señor. Y tú nos has guardado nuestra salud. Amén. Y aún aquellos que han sido contagiados, tú les has guardado la vida. Gracias te damos, Dios, porque cada domingo, cada martes, cada miércoles, cada viernes, nosotros salimos por este medio anunciando que el Evangelio de Cristo todavía está vigente para mucha gente. Y le damos gracias, Señor, porque por medio de esta palabra sabemos que vamos a aprender y vamos a poder recibir de tu parte el Espíritu Santo, que nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da entendimiento para vivir una vida digna delante de tu presencia. Gracias por tu palabra, porque tenemos de dónde recibir el consejo, la orientación. Tenemos de dónde escoger el camino que debemos seguir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leemos la palabra. Le digo a mi esposa, vaya y ubíquese en el libro de Romanos, en el capítulo 12 de Romanos, y vaya conmigo al verso 1, y mi esposa lo va a estar leyendo. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tremenda palabra, amén. Qué bueno, mire, cuando nosotros vemos esto, una de las cosas más importantes que cada persona debe tener en su corazón es dónde tiene a Dios en su vida. ¿Dónde tiene Dios usted en su vida? Y le pregunto eso porque el apóstol Pablo hace una solicitud a los romanos y le dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué le dijo eso? Vamos, yo quiero que usted en esta hermosa tarde reflexione por qué el apóstol Pablo le dijo a los romanos que se presentaran de una manera santa, digna, una manera en la que se viera el sacrificio vivo. Porque para ser cristiano hay que sacrificarse. Para vivir una vida de dependencia de Dios hay que sacrificarse de muchas cosas. Para usted vivir agradando a Dios requiere sacrificio, porque una cosa es aceptar a Cristo y otra cosa es mantenerse firme en lo que has aceptado. Una cosa es que usted diga que usted ama a Dios y otra cosa es que usted se mantenga con ese amor a Dios y a su prójimo. Una de las cosas que la Biblia nos ha enseñado es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso tienes que mantenerlo. Hoy vemos cómo los cristianos variamos en nuestra manera de pensar porque no nos gusta una cosa, no nos gusta otra. Si te llaman la atención, te rebelas. Y si te corrigen, te rebelas. Porque quieres vivir una vida basada en tus preceptos y no en las reglas que Dios ha puesto. Y yo creo que nosotros, amor, tenemos que vivir una vida basada en las reglas de Dios. Porque si yo quisiera corregirte de acuerdo a lo que dice la Biblia, no te estoy corrigiendo yo, te está corrigiendo Dios por medio de mí. Pero si te corrijo con cosas mías personales, entonces te está corrigiendo Domiciano y no te está corrigiendo Dios. Pero si nosotros no queremos sujetarnos a la palabra de Dios, que es el que nos da las reglas para vivir, y tú quieres vivir de la manera que te da la gana, lastimosamente, de esa manera Dios no se agrada de ti. Y una de las cosas que estaba viendo el apóstol Pablo cuando le hizo esa solicitud, ¿qué sería? ¿Será que veía lo mismo que estamos viendo hoy día dentro del pueblo de Dios? Que tú quieres ir a la iglesia, pero que no te corrijan. Tú quieres vivir una vida en la que hacer lo que te da la gana, vestirte como te da la gana, hablar como te da la gana y hacer todo lo que te da la gana.
Pues déjeme decirle una cosa. Vivir la vida para Dios requiere compromisos, aceptar las reglas que Dios ha puesto. Y de eso es que queremos compartir contigo hoy. Así que tenemos que reflexionar sobre de qué manera vemos a Dios y si es la forma correcta, amor. Ahora, qué tremendo es esto. Porque cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta que usted y yo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos viendo a Dios? ¿Cómo lo ves tú hoy? Qué poderoso. Así es. Muchas veces cometemos el error de como muchos hemos escuchado hablar de Dios, de cuando éramos chicos, sabemos que existe un Dios, sabemos que es real y que está en el cielo. Y hay gente que dice, yo no me quiero meter con ese que está allá arriba, pero si conociéramos a Dios, le invitaríamos cada día de nuestra vida a entrar dentro de nosotros, dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, ¿verdad? Y entender que Dios no es una cosa, Dios no es un amuleto, Dios no es alguien que se busca solamente cuando lo necesitamos. Dios es nuestro creador, Dios es nuestro formador, Dios es el que nos permitió el poder nacer y poder ser hoy lo que somos y estar de pie y estar firme, estar parado, tener una familia, tener unos hijos hermosos, saludables, tener lo que tenemos tal cual como lo tengamos. Amén. Es Dios el que lo ha permitido y tenemos que empezar a ver a Dios desde el ojo de Él y no desde nuestra perspectiva, porque pensamos que Dios hay que tenerlo alejado y que lo buscamos cuando nosotros vamos a sentir, entonces le vamos a dar el valor. Y hay muchos cristianos aún que no han conocido a Dios verdaderamente porque sus frutos y sus acciones dicen que no le han conocido, porque cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros sabemos quién es nuestro creador, rendimos, como dice la palabra, ese culto racional que es nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, no agradándonos nosotros mismos, sino buscando agradar a Dios cada día de nuestra vida, en cada momento, cuando nos levantamos, cuando estamos en el día, en el trabajo, en la casa, donde quiera que estemos, buscamos agradar a Dios antes que a los hombres, antes que agradarnos a nosotros mismos. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígueme. Esa parte de negarnos a nosotros mismos es la que mucha gente le cuesta, a un cristiano le cuesta poder negarse a sus propios deseos carnales, a su vanidad y empezar a buscar agradar a Dios en todos los aspectos de su vida. Y eso es algo que es tremendo, amor. Por eso podemos ver al apóstol Pablo, hablándole a los romanos y diciéndole, os ruego. O sea, imagínese usted que tengamos que estar toda la vida rogándole a usted para que haya un cambio y que usted entienda que Dios es santo y que se merece todo el respeto y se merece toda la reverencia de parte suya, nuestra, en todo momento de nuestra vida. Que nuestras acciones hablen de que sabemos que Dios está en medio de nosotros en cada instante de nuestra vida. Debemos valorar y respetar esa presencia. Amén. Mire, ¿sabe? Meditando en todo esto, Dios fue el que se le ocurrió. Mire, Dios comenzó todo lo que vivimos hoy. Dios fue el que lo comenzó. Dios fue el que se le ocurrió salvarnos y pagó para hacerlo. Sin embargo, el hombre, en vez de correr a Dios, corren en sentido contrario. Y hoy día la gente quiere que se les ruegue para que se salven. Creo que no es lo correcto. No es lo correcto. Mira lo que el apóstol Pedro en su segunda carta dice. Y es tremendo, amor, porque segunda de Pedro capítulo 2 verso 20 dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Verso 21. Porque mejor le hubiera sido haber conocido mejor no les hubiera, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Fíjese bien, cuando nosotros hablamos de esto,
aquí hay algo muy importante. Si después que Jesús murió en la cruz por usted y por mí, nos da por volver al mundo y se pierde su alma, ya no es porque, escuche bien, ya no es porque no recibimos la ayuda de Dios, ¿sabe no? Sino porque la menospreciamos. Y eso tiene un precio. ¿Sabe algo? Dios no puede ser burlado. ¿Sabe? Lo que Dios ha hecho por la humanidad no fue cualquier cosa, iglesia. Hoy nosotros escuchamos y vemos toda clase de atrocidades en el mundo. Pero usted no está en el mundo. Y lo que usted ve en el mundo, usted se da cuenta que carece de un orden divino, que carece de reglas, que carece de temor de Dios. Robarle el pan al pueblo es triste. ¿Sabe? Viendo las bolsas de comida que el gobierno da, habla mucho de cómo el gobierno ve a los pueblos. Los ve como gente muerta de hambre, que te dan a ti 5 libras de arroz, 1 libra de azúcar, 2 libras de azúcar, frijoles, aceite, un aceitito, que eso ni tú lo compras para una comida. Y así te ve el gobierno, como para callarte la boca. Pero ¿sabe algo? El pueblo de Dios no depende de la ayuda de los gobiernos. Dejemos ya de esperanzarnos en lo que el hombre pueda hacer por ti y pon tu vida, tu fe, tu corazón, ponla en las manos de Dios. ¿Sabe? Yo le doy gracias a Dios porque nosotros acá donde estamos pudimos escuchar que en algunos estados hasta los extranjeros les están dando ayuda. Que aquí a la persona nacional que paga sus impuestos, que hace todo en regla, le estaban dando $1,200 por persona y 500 por cada niño. Yo no sé si era mensual o no, pero le dieron esa ayuda. Usted se da cuenta que esa es una ayuda basado en lo que el gobernante ve al pueblo. Sin embargo, en Panamá vemos que ahorita el gobierno tiene a todo el mundo encerrado y nada más hacen librar la ley seca y corre el pueblo a gastarse lo que tienen en licor. Entonces el gobernante te ve de la manera que tú actúas. Así es. ¿Sabe algo? La Biblia es clara porque lo que Dios ha hecho por la humanidad no fue cualquier cosa. Fue una decisión seria. Estaba hablando de la vida y de la muerte. Así que nuestra vida cristiana debe ser una decisión seria. Dejémonos ya de vivir un evangelio queriendo dominar con nuestra propia manera de pensar a los demás. ¿Sabe? Es triste cuando nosotros no podemos ver a Dios de la forma en que Dios nos ve. Hay un concepto que tienen muchas personas y es que piensan que Dios debe soportarle todo lo que hacen. Y eso es ser soberbio. Y sabe, la palabra habla sobre la actitud de ellos. Y yo quiero que mi esposa la pueda leer en el libro de Abdías, capítulo 1. Verso 3. Amén. Dice la palabra: la soberbia de tu corazón, en el verso 3, te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entres entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribará, dice Jehová. Mire lo tremendo. El orgullo no va con Dios. La soberbia no va con Dios. La altivez de corazón no va con Dios. Tú te puedes sentir demasiado confiado y seguro,
Y lo podemos ver porque hay frases que usted y yo hemos escuchado, como la frase del hombre que construyó al Titanic. Él dijo, ni Dios podrá hundir este barco. Y no lo hundió Dios. Lo hundió un pedazo de hielo que estaba debajo del agua y que ellos no se dieron cuenta que estaba. O sea, algo creado por Dios. ¿Sabe? Ese hielo estaba ahí, no para derribar el barco, sino para derribar el ego del que construyó el barco. Amén. Y hasta el día de hoy el barco sigue hundido en ese lugar. Por la magnitud del tamaño, no lo sacaron, por el frío, no sé. Pero ¿por qué te digo esto? Porque ¿quién es el hombre para que él pelee con Dios? Iglesia, hay que empezar a vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Si Dios te dice que adores, adora. Si Dios te dice que te congregues, congrégate. Si Dios te dice que ores, ora. Si Dios te dice que alabes, alaba. Si Dios te dice que diezmes, diezma. Si Dios te dice que ofrende, ofrenda. Si Dios te dice que vaya y prediques, predica. Pero ¿sabe qué? La mayoría de las personas hoy quieren vivir de acuerdo a lo que ven en internet, a lo que escuchan del hombre, a lo que se te acomoda, a lo que hay en tu corazón. Y te voy a decir algo. El evangelio no es difícil. Difícil es para el que quiere vivir su manera dentro del evangelio. Y eso hay que cambiarlo. Amén. Amén, amor. Así es. Mucha gente quiere vivir el evangelio a la manera propia, ¿cómo se dice? Poniendo sus propias reglas, sus propios estatutos, sus propias leyes para poder servirle a Dios. Y esto nos hace ver la ignorancia que tienen muchas personas con respecto de Dios, ¿verdad? Si entendiéramos de quién se trata en realidad, si supiéramos y conociéramos aunque sea un poquito de ese Dios, temiéramos más en nuestro corazón, en todo lo que hacemos, y cuando vengamos al Señor no diremos, ok, yo no quiero nada, yo no quiero que me presionen, yo no quiero. Yo he escuchado gente así, no, yo no voy porque yo no quiero comprometerme, yo no quiero tener esa actitud con Dios, todavía no es mi tiempo, todavía no quiero. Gente que endurece el corazón, gente que está en la iglesia y dice, a mí no me ponga a hacer nada porque yo todavía no quiero. Y no se da cuenta que no somos nosotros los pastores, no se da cuenta que no somos nosotros, sino es Dios el que está tocando esa puerta, es el que está tocando tu corazón para decirte, siervo mío, necesito usarte, quiero usarte, pero ponemos esas limitaciones porque desconocemos la grandeza del Dios Todopoderoso, desconocemos su deidad, su santidad, su poderío, desconocemos la realidad de Él en toda su plenitud, en toda su deidad. Si entendiéramos, como le dijo Jesucristo a la samaritana, si entendieras el don de Dios y quién es que te pide dame de beber, tú le pedirías. Y esa es la verdad. Nosotros podemos ver por años de estar predicando el evangelio como pastores, como siervos del Señor, gente que no ha entendido eso, que el mismo Jesús enseña y dice, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías y Él te daría un agua que saltaría para vida eterna, un agua que nunca se va a acabar. Y es tremendo poder comprender eso. El Señor nos pide que nosotros entreguemos todo nuestro ser para servirle a Él, porque Él se merece todo de nosotros. Y nosotros no somos quien para decirle a Dios, todavía no quiero, todavía no es tiempo. Y hay gente así. Pero sabe, esta palabra es para que después de este tiempo de cuarentena, de por lo menos nosotros acá donde estamos, de distanciamiento social, donde no podemos reunirnos, cuando tú vuelvas al Señor, usted pueda decirle, Señor, ¿en qué me necesitas? Y yo poder responder, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí, úsame a mí, tenme en cuenta a mí, comprometernos para no ir con las manos vacías delante de aquel que un día queremos llegar, porque el detalle es que no queremos comprometernos con Dios amor, pero cuando muramos queremos irnos para el cielo y en el cielo está Dios y allá un día vamos a rendir cuenta. Sí, así que mire, no tengamos, escuche bien, no tengamos a Dios como si fuera cualquier cosa.
escuche bien, seamos reverentes, Amén. seamos respetuosos y volvamos y valoremos lo que Él hizo por nosotros. Mire, el apóstol Pablo tenía un concepto muy claro y eso me llamó la atención. Amor, en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Yo quiero que tú lo leas conmigo. Léete el verso 20 y yo leo el 21. Amén. Dice el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, fíjese bien, quiero que medite en esta palabra usted que nos ve, el que nos escucha. Qué tremendo, qué poderoso, de verdad. ¿Sabe? Mire lo que dice el 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fue la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Mire, cuando usted escucha a Pablo, que él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, como usted y como yo, ahorita. Porque hay gente que cree que ser cristiano es ser ángel. Déjeme decirle algo. Ser cristiano es ser una persona común y corriente, pero con un concepto muy distinto de la vida. Amén, aleluya. Tu vida tiene que cambiar de adentro. Y tú eres el que tiene que mostrar que ya no eres el mismo. Por eso él dice, lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, él vive lo que vivo en la carne, lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. O sea, Pablo estaba convencido, seguro, que lo que Cristo había hecho por él era un acto de amor. Por eso usted ve que la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Iglesia, Dios no ha dejado de amar al mundo. Amén. ¿Sabe? Yo meditaba en esta palabra. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No dice por nosotros. Él estaba poniendo el sacrificio de la cruz de Cristo en sus hombros. Él decía, por mí, ¿cómo voy a defraudar? ¿Cómo voy yo a no servir a Dios? Ahora, ¿a quién le servía Pablo? A Dios. ¿Con quién servía Pablo? Con la gente. ¿A quién le predicaba? A la gente. Iglesia, no crea. Dios no está hablando como muchos dicen. Recuerdo la historia de un hombre, una anécdota de Albert Einstein. Dice que Albert Einstein, él habló a los 4 años. O sea que no era un niño normal. Un niño que habla a los 4 años no es normal. Y dice que un día le sirvieron un plato de sopa. Yo creo que usted se sabe esa historia. Pero que le sirvieron un plato de sopa, nunca había hablado. Y dice que cuando le sirvieron el plato de sopa estaba caliente. Cuando él se fue a meter la cucharada de sopa en la boca, se quemó y dijo, la sopa está caliente. Por primera vez habló. Y sus padres le preguntaron por qué no habías hablado antes si tú hablabas. Él dijo, porque todas las cosas estaban bien y estaban correctas. ¿Sabe? Hoy mucha gente anda diciendo, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Es que el Espíritu Santo me está dirigiendo. Déjeme decirle algo. No se equivoque. Porque hoy el Espíritu Santo a ti te va a dirigir cuando tú vivas una vida que agrada a Dios, que obedeces a tus líderes, que te sometes a la palabra y que vives una vida de santidad y de integridad. De lo contrario, no creas que Dios te va a hablar, ni el Espíritu Santo también. Porque la gente está equivocada. ¿Quién es Dios para ti? ¿Un títere? ¿Alguien que tú, Señor, ayúdame, y corre a ayudarte? ¿Cómo tenemos a Dios? No somos nosotros
lo que tenemos que estar reverente a Él, sumisos, para que Dios tenga misericordia y nos ayude. ¿Cómo lo ves tú? ¿Sabe por qué tenemos hoy la mentalidad de pensar que Dios es nuestro servidor, nuestro siervo? ¿Por qué tenemos esa mentalidad? ¿Sabe? Hoy tenemos a Dios como una farmacia. Me siento mal, voy y le pido al farmacéutico lo que necesito. Recibo, pago la medicina, la agarro y me retiro. Y no vuelvo más a esa farmacia hasta que no me duela algo en el cuerpo. Nuevamente. Así hay mucha gente que tiene a Dios. Y hablan de Dios, hablan de rectitud. ¿Sabe por qué los pueblos del mundo están como están? Porque no los rige un hombre con temor a Dios. La Biblia dice que David reinó por 40 años. Que Salomón reinó por 40 años. Eran hombres con temor de Dios. Hoy nosotros no queremos poner como presidente a un cristiano porque nosotros votamos en el corazón lo que tenemos. Y es la falta de amor hacia tu prójimo y de la unidad. Pero hoy se necesita con urgencia alguien que tenga temor de Dios, que sea temeroso de Dios públicamente, alguien que se atreva a parar toda la corrupción que hay en los diferentes estamentos, en los diferentes áreas del gobierno, y que sean justos para gobernar y darle lo que se merece el pueblo en cada nación. Pero eso lo único lo logra un pueblo cuando se une. Y así están las iglesias hoy, que no han logrado unirse, que no han logrado compenetrarse. ¿Sabe por qué? Porque creen que el Dios al que ellos le predican es diferente al Dios que le predicamos otros. Y vivimos una vida de desunidad. Lo ve usted en las pequeñas iglesias, lo ve en las grandes iglesias. Gente inconforme, hablando mal del pastor, hablando, criticando. Iglesia, ¿hasta cuándo viviremos así? Creyéndonos que yo sí soy santo, él no. Lo que yo hago es lo que está bien, pero el otro no. Iglesia, arrepiéntase de esa forma de vida que lleva. Cristo viene pronto. Y usted con esa forma que se cree más santo, usted es un orgulloso porque se cree más santo que los demás. La Biblia dice que de esa manera no veremos a Dios. Y te estoy hablando en el espíritu. Y te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Es tiempo de reflexionar y de entender que los tiempos que vivimos no nos dice otra cosa, sino que busquemos a Cristo de verdad, que nos arrepintamos. Arrepiéntete de tu mal camino y busca a Dios. ¿Qué es lo que hoy no te deja hacerlo? Vamos a darte algunas cosas aquí. Amor, yo quiero que tú puedas leer conmigo esto y quiero que lo medites en lo que te vamos a decir. Amén. Número 1. Medita en las intenciones que tiene Dios de transformarte continuamente. Eso es algo en lo cual debemos meditar. ¿Cuáles son las intenciones de Dios? La Biblia dice que los pensamientos de Dios para el hombre son buenos. Pero mira lo que dice, reflexiona sobre su cercanía y su deseo de sanarte, de liberarte, de empoderarte. Dios quiere hacer contigo. El que no quiere eres tú. Si tú te das cuenta, el libro de Sofonías, que hay muchos que ni siquiera saben que ese libro existe. Sofonías capítulo 3, verso 17, mi amor. Dice, Jehová está en medio de ti. Poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, iglesia, ¿cuántas veces hay que decirle que Dios te ama? Que lo que Dios está buscando de ti es que tú vivas para Él.
que declares lo que eres para Él, que no te avergüences, que vivas una vida de santidad, que vivas una vida llena. Separado para Dios. Iglesia, Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y eso tenemos que tenerlo claro para poder vivir una vida conforme a las reglas de Dios. y quiere que te diga algo. Sabemos que solo no podemos hacerlo. Así es. Pero mira lo que dice Isaías, capítulo 41, amor. ¿Qué dice? 41 verso 10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Escuche, mire, aquí hay algo que yo quiero que usted y yo compartamos. Dice, no temas. Él sabe que en medio de muchas situaciones vamos a tener miedo, pero Él te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Iglesia, te puedes sentir solo, pero no lo estás. ¿Sabe por qué? Porque Él está contigo. No desmayes. Está hablándote de que no te canses. De no rendirse. No te rindas. Sigue perseverando. Levántate. Confía. Pelea. Lucha contra lo que hay dentro de ti que te dice apártate. No sigas. No desmayes. La palabra desmayar habla de suspenderse involuntariamente de la noción del tiempo. Te desmayaste. No sé qué me pasó. No desmayes porque No yo desmayes, soy tu Dios, dice la palabra. porque yo soy tu Dios que que te esfuerzo. Desmayar de cansancio, desmayar de decir, quizás hay personas hoy que están pasando por alguna situación y te sientes cansado. No desmayes. Hoy yo quiero decirte quién es Dios para ti. No desmayes. Te estoy hablando del Dios de la Biblia. Te estoy hablando del Dios que te ama. Te estoy hablando de ese Dios que pagó en la cruz con su Hijo por ti. Te estoy hablando del Dios que dijo, te bendeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya. Porque somos hijos de Abraham por causa de nuestra fe. Entonces te pregunto, ¿hasta dónde tú quieres llegar en este camino? ¿Qué dice la segunda reflexión? Tómate un momento para evaluar tu corazón. ¿Estás buscando ser un sacrificio vivo para Dios? ¿Estás buscando agradar a Dios en todo lo que haces? ¿O estás viendo con tus propios deseos y voluntad como la base de tu vida? Medite allí en su corazón. ¿Cómo está llevando usted su vida? Si usted está metiendo a Dios en sus planes, o si usted se está metiendo en los planes que ya Dios preparó de antemano para los que le aman, para usted, medítelo. ¿Sabe? Cuando yo escribía esto, estás viviendo con tus propios deseos y voluntad como la base de tu vida. ¿Sabe? Leía una anécdota de una mujer que existió en Asia, en China. Era la hija de un chino que se llamaba Ip Man. Aquel hombre era un maestro del Wing Chun, del Kung Fu. Y dice que esa mujer aprendió tan bien las artes marciales que el papá un día le dijo, hija, no quiero que enseñes a nadie las artes marciales. No quiero que a nadie enseñes lo que has aprendido de mí. Y dice que uno de sus alumnos quería ser la cabeza y mató al maestro. Y antes del maestro morir en su lecho de muerte, la hija le dijo, papá, no descansaré hasta recuperar el legado de las artes marciales, que es de nuestra familia. Nunca me casaré. Y sabe algo, no enseñaré a nadie. Pasaron 10 años. Llegó un hombre que la amaba, que le gustaba mucho a ella también. Y la mano derecha del papá
seguía vivo y era el único que sabía la promesa que ella le había hecho al papá. Y ella vio que ese hombre le propuso matrimonio, le dijo, cásate conmigo. Y el hombre se fue y le dijo, respóndeme después. Y aquel hombre le dijo, ¿por qué no te casas con él? Y ella dijo, porque yo le hice una promesa a mi padre antes de morir, que no me casaría, que buscaría incansable a aquel que lo mató y lo vengaría, y no enseñaría a nadie artes marciales. Y el hombre le dice, pero eso solamente lo sabes tú y lo sé yo, porque ya tu padre murió. Y ella dijo, pero el cielo me escuchó, en la tierra me escucharon, yo lo sé y lo sabes tú. Si la gente quiere romper sus reglas y vivir como sea, las mías no. Yo me rijo por las reglas que he establecido en mi vida. Y si yo me puse como regla que no me casaré, no me voy a casar, aunque sea el mejor hombre. ¿Por qué te cuento esto? ¿Qué regla te has puesto tú para honrar a Dios? ¿Qué reglas tienes tú después que sales de esto? ¿Qué le has prometido a Dios? Congregarte, servirle. Señor, ahora sí te voy a servir. Estás a tiempo. ¿Sabe por qué? Porque decide ser un sacrificio vivo. Tienes que decidirlo tú. Decide vivir con los deseos y la voluntad de Dios como tu fundamento. Tú tienes que crear un fundamento que los demás vean en ti. Tú eres quien tienes que tomar la decisión. Nadie más la va a tomar por ti. ¿Y sabe por qué? Porque hoy variamos en nuestras decisiones. Hoy variamos en las promesas que le hemos hecho a Dios. Amén. Hoy gente que ha dicho nunca te dejaré, Dios, ya no están. Gente que te dicen, pastor, yo voy a caminar con usted y vamos hasta donde Dios quiera, y se han ido. Gente que te dice, vamos adelante, y ya no están. Sea fiel. Porque usted, al servir en un ministerio, usted le está sirviendo a Dios, no al pastor. Porque no se trata de nosotros. Quizás te pongan ideas en la cabeza. Ahora tú nada más le sirves al pastor. Déjeme decirle algo. En toda la Biblia se describe que siempre había alguien al lado del pastor que le servía. Al lado del profeta que le servía. Al lado del hombre de Dios que le servía. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre va a poner gente fieles a nuestro lado. Amén. Dios quiere gente fiel a su lado. Yo creo que no es tiempo, iglesia, de andar correteando al que se quiere ir, sino de ayudar a firmarse el que quiere estar. Amén. De dejar de estarle rogando, de darle lo que tú le puedes dar a tu familia, dáselo al impío que no quiere buscar a Dios, sino aprovecharse de tu buen corazón como cristiano. De que ya es tiempo de que no correteemos a aquel que quiere andar en el mundo. Porque por mucho que tú lo corretes, el deseo del corazón de él es estar fuera. Pero el que quiere buscar a Dios se va a esforzar. Se va a esforzar. El que quiere estar bien con Dios se va a esforzar. Se va a convertir en un sacrificio vivo delante de Dios. ¿Qué tienes que decir de esto, amor? Amén. Para terminar. Ya estamos casi terminando, pero es tremendo pues tener esa actitud delante de Dios, de centrar nuestra vida en torno a la bondad, la cercanía y el poder de un Padre amoroso, porque Dios nos ama, sí, pero no ama muchas veces lo que hacemos. Amén. O lo que dejamos de hacer para la gloria y la honra de su nombre, al servicio. Mire,
La adoración como el servicio es tan importante para Dios y ambos van de la mano. Nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios para poder tener una actitud de reverencia, de respeto. Hay gente que respeta más al jefe y está bien que respetar a Dios. Hay gente que respeta más las reglas de una empresa que la regla que están establecida en la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la que debe guiar a todo cristiano, y no debe ser algo difícil para nosotros introducirnos en eso, porque el que opera en nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que nos dirige, que nos instruye, nos corrige, dice que a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es el que nos quiere ayudar si nosotros le permitimos. Pero si nosotros cerramos nuestro corazón y ponemos nuestras propias reglas, vivimos en la emoción. El que pone su propia regla vive un evangelio de emoción. Y cuando las cosas no van bien, se desaniman. Cuando las cosas no salen como tú quieres salirte de la iglesia. Cuando tú caminas tu vida conforme a las reglas establecidas en la palabra, tú no te vas a equivocar. Tú no vas a andar desanimado, porque cuando el desánimo llega, cuando te faltan la fuerza, tú vas a ir a la palabra, a las promesas, las vas a tomar, las vas a atesorar, las vas a guardar en tu corazón y vas a decir, no, yo no me puedo rendir. Mayor es el que está en mí, y si Él venció, nosotros somos más que vencedores. Hay versos que nos conocemos de memoria, amor, pero no lo aplicamos. Ahora, mire, voy a terminar con esta cita bíblica que leímos antes, en la segunda carta de Pedro. Usted sabe que esta carta, en este capítulo 2, en el verso 20 y 21, el apóstol Pedro hace una aclaración grande, una advertencia tremenda. Mire, si habiéndose ellos escapado, dice ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, escuche bien, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué el hombre se escapa del mundo? Por el conocimiento de la verdad. Enredándose otra vez, mire cómo lo dice, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Escuche bien. No nos engañemos. El enemigo, si ve que tú, después de haber conocido la verdad, te apartas, te puedo asegurar que él va a forzar, a reforzar sus grilletes contigo para que no regreses a la verdad. Y la Biblia dice, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Sabe? Apártate del mal es un santo mandamiento. No vuelvas atrás es un santo mandamiento. Yo quiero decirte algo. No vuelvas atrás. No te rindas. Procura que cada día tu vida en Cristo sea mayor. Tu relación con Él sea mayor. Enamórate cada día más de Jesús. Vive para Él. Camina con Él. Sírvele. Apoya su obra. No digas que lo amas. ¿Cómo un hombre en su casa puede decir que ama su hogar y no lleva el alimento a su casa? No diga usted que ama a Dios y usted no da para su obra. Yo no estoy pidiendo diezmo, yo no estoy pidiendo ofrenda. Eso lo pide la iglesia, eso lo pide la palabra, que tú lo des para la obra. Quizás te molestarás porque dirás, ya está el pastor pidiendo plata. No, yo no estoy pidiendo plata. Yo te estoy diciendo que si tú amas la obra de Dios, siembra en ella. Haz que esa obra se sostenga y que tú recibas bendición por medio de esa obra. Que de aquí en adelante tú sepas que Dios es capaz de multiplicar lo que tienes al 100 por 1. Que tú pruebes a Dios en la adoración, como lo dice el salmista.
Alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay beneficios. Como lo dice la Biblia en el libro de Malaquías. Malaquías dice, probadme en esto, a ver si no abro la ventana de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Dios tiene poder para eso, cuando tú le das a su obra. Amén. Pero quizás hoy tú has estado trabajando normal y tú dices, como no me estoy congregando, yo voy a esperar que la obra abra para yo llevar, cuando tú puedes hacerlo sin problema. Que tú puedas tú mismo entender lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dejémonos de preceptos y conozcamos más a Dios. Y yo te dejo con estas palabras para darle la oportunidad a mi esposa que despida. ¿Quién es Dios para ti? ¿Será que Dios es un mendigo? ¿Será que Dios necesita de tus limosnas? No. Dios tiene la capacidad de abrir su reino, la ventana de los cielos, y derramar bendición sobre tu vida hasta que te sobreabunde. Ese es Dios. Dios es el que te dice, no temas, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Dios es el que te dice, yo me regocijo en la salvación que tengo contigo. ¿Ve? Entonces, ¿quién es Dios para ti? Pregúntate tú mismo. ¿Vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena seguir sacrificándose por Dios? ¿Verdad, hermana Elvia? Vale la pena. Nunca se me olvida tu testimonio, Elvia. Lo que tú estás viviendo hoy, Elvia, es una bendición. Le hablo a mi hermana Elvia de Hernández. ¿Sabes por qué? Porque un día estuviste entre la vida y la muerte en un accidente. Y la mano de Dios, no la mano del hombre, la mano de Dios, te rescató, te libró. Y hoy tú puedes estar conectada recibiendo esta palabra. Porque la mano de Dios te libró de la muerte. Y a ver, si no también del infierno. Así usted y yo, que estamos hoy conectados, estamos en medio de un milagro que Dios anticipó para nuestras vidas. ¿Y por qué te traigo a colación esto? Porque yo puedo decirlo por mí mismo. Dios a mí me salvó de la muerte, me libró de la vida que llevaba, para que hoy yo le predique el evangelio. A muchos he escuchado testimonios de personas que estaban para ser muertas, asesinadas, y Dios metió su mano y los rescató. Y yo creo que con Dios es vida por vida. Si Dios te salvó la vida, ahora te toca salvar vida. Si Dios te salvó de la muerte, salva a otros de la muerte. Porque si de gracia recibiste, da de gracia. A usted que tiene hoy un problema de salud, quiero decirle, clama a Jehová, clama a Dios y Él te responderá. Pero haz pacto con Dios y dile, Señor, si tú me sacas de esta, muchos sabrán el Dios que realmente existe en mi vida. Y habrá más publicación en mi boca para contigo, Dios, que la que ha habido. Porque el milagro que tú necesitas, Dios te lo quiere hacer. Pero ¿a cambio de qué? Si Él dice, diezma y ofrenda, pruébame en esto. Y si tú necesitas un milagro, ¿qué hay a cambio? Prueba a Dios. Dios es fiel. Hoy es día de clamar a Dios y de decirle, Señor, ten misericordia de mí. Y si Dios tiene misericordia de ti, te sanará, porque Dios así lo quiere. Amor, termina con esto. Amén, amén, amados. El dar es una parte de demostración que conocemos a Dios y sabemos que el que siembra en Dios no quedará sin recompensa. Aleluya. En Romanos 2, en el verso 9, quiero darle esto como un consejo para concluir este tiempo. Dice, el amor, acuérdense que Dios es amor.
y el que no tiene amor no ha conocido a Dios. Así que si hay corazones con deseo de venganza, de ira, de enojo y de todas estas cosas, ¿verdad?, que no vienen de Dios, hay que examinarnos en el punto que hablábamos anteriormente, qué hay en nuestro corazón. Por eso yo quiero leerte en Romanos 12:9, dice: el amor sea sin fingimiento. Ya es tiempo de ser sincero. No podemos estar en la iglesia y tener entre nosotros mismos contienda, pleito, disensiones, murmura, ni nada de eso. Si conocemos a Dios, todas estas cosas cambian. Dice: aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constante en la oración. El que conoce a Dios ora, porque si no, ¿cómo le conoce? Si no tiene ese enlace, esa comunicación, ¿verdad? Dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. De nuestra fuente no puede salir bendición y maldición, ¿verdad? Y eso es bien importante. Dice el verso 15: gozaos con los que se goza, llorad con los que llora, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto lo dijo el sabio Salomón también. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bueno. No te vengues. El Señor dijo: mía es la venganza. Mire, cuando nosotros conocemos a Dios, descansamos en Él, entregamos todas nuestras cargas, entregamos todas nuestras luchas, y Dios se va a encargar, no Amén. Porque Él sea nuestro siervo, sino porque Él lo prometió y Él cumple su palabra. Amén. Y cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros sabemos que hay alguien que pelea nuestras batallas, que pelea por nosotros para que nosotros estemos tranquilos, estemos quietos, estemos en esa esperanza de aquel que nunca ha perdido una batalla. Es Amén. El que está de nuestro Amén, lado. amén. Dios es amor. Vivamos conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros deseos ni a nuestras emociones. Vivamos por principios. Los principios van a hacer que nosotros caminemos firmes en la palabra, porque lo hemos aprendido de este libro sagrado que es la Biblia. Viva conforme a la voluntad de Dios. Niéguese a sus propios deseos. A veces cuesta un poco, pero cuando nosotros lo entregamos al Señor, Él nos ayuda, porque su poder, dice la palabra, se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Viva Amén. para Dios. Sirva al Señor, dé a la obra, haga buenas obras, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y el que da, recibe. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Pues un día más hemos estado aquí con ustedes. Gracias por haberse conectado con nosotros. Amén. Le dejo con esta palabra: ¿quién es Dios para